Vamos a cambiar. Es un año especial a partir de los cambios que se han generado en la ley de alquileres. Y este es un tiempo especial, porque sabemos lo que ocurre con los estudiantes que van buscando lugares, con la gente que cambia de destinos. Y en ese marco la inquietud. Hemos dicho muchas veces que el esquema que se venía siguiendo no le servía a los inquilinos, porque tenían aumentos notables, que les costaba pagar el alquiler, pero tampoco le solía servir a los propietarios, porque no llegaban a cubrir lo que tenía que ver con los costos de mantenimiento. Bueno, nuevamente en el escenario el debate por la cuestión de los alquileres. El drama de los inquilinos y de los alquileres, además, en un contexto de escasez de oferta que complica aún más el mercado, los precios, la posibilidad de acceder a un inmueble. ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es la expectativa ante el tratamiento de una nueva ley de alquileres? Se lo vamos a consultar a Federico Prior, quien es miembro de la Federación de Inquilinos de Neuquén. Federico, muy buenos días, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenos días para ustedes. Muchas gracias por el espacio. Federico, ¿cuál es el panorama a esta altura de las circunstancias? Bueno, el debate que hubo el año pasado respecto de las nuevas formas de los contratos de alquileres, lo que pasa ahora, ¿cómo se está actualizando? ¿Cuánto se está pidiendo para actualizar? Bueno, en realidad nosotros de la Federación de Inquilinos Nacional siempre hacemos la misma aclaración. Hoy tenés vigente la ley de alquileres, la famosa ley de alquileres, que es la 27551, que fue la que reformó el Código Civil y Comercial de la Nación, que está vigente del 1 de julio del 2020, ¿no? En el contexto de la pandemia quedó vigente. Dentro de la ley, vos tenés un plazo mínimo de contrato de 3 años, con 2 ajustes anuales. Entonces, quienes, por ejemplo, firmaron en enero del 2022 o en enero del 2021, tienen el ajuste dentro del contrato que establece la normativa, lo tuvieron ahora en enero. Quienes firmaron en febrero van a tener el mes que viene, y así sucesivamente. Una cuestión tiene que ver con el ajuste anual, que es en base a un índice que da el Banco Central, y que, por supuesto, con la inflación, el contexto económico, da alto y está alrededor del 84-85%. Esa es una aclaración. El gran problema que tenemos en la Argentina es que el precio del alquiler, al no estar regulado, no haber precio de referencia, no haber topes, ni ningún tipo de medida, como sí lo están estableciendo, por ejemplo, los países europeos, tenemos que cuando vas a iniciar el contrato o cuando vas a renovar, ese precio no está regulado. Entonces, por ejemplo, en el inicio del contrato te fijan en esto que ustedes dicen, ¿no? Teniendo en cuenta que hay escasez de oferta, que hay más demanda, que hay una inflación de 3 dígitos, entonces todo eso agrava más la situación. En muchas situaciones, por ejemplo, cuando vas a renovar, te piden incluso hasta más del 100% de lo que venías pagando, sumándole a que para ingresar a un alquiler tenés que pagar 3 meses, porque tenés el mes de alquiler, tenés el mes de depósito y en muchas provincias la comisión inmobiliaria. Entonces, la verdad que la situación es muy grave, afecta muchísimo a las familias inquilinas, que nosotros hoy decimos que estamos en niveles históricos en la Argentina, que más alrededor del 60% del ingreso total del hogar se destina solamente al alquiler. Y bueno, esto hay que decir que no solamente están los aumentos en los alquileres, sino bueno, en los alimentos, en la nafta, en las prepagas, en los colegios, en esto que también que se plantea, por ejemplo, en las ciudades que son universitarias y que cada vez complica más a los estudiantes poder acceder, o el hecho de tener que compartir, o el hecho de frustrarse por ahí la posibilidad de hacer una carrera universitaria porque no tienen la posibilidad de pagar un alquiler, ¿no? Claro, bueno, es realmente dramático eso que plantea Federico. Más de la mitad de los ingresos totales de una familia se van en el pago de los alquileres. Nosotros aquí en la provincia, en el sur de la provincia de Córdoba, vivimos en una localidad que se caracteriza por el desarrollo inmobiliario. Hay mucha construcción, pero la gente de las inmobiliarias nos dice lo mismo. No hay propiedades en oferta. ¿Qué está pasando en el mercado? ¿Por qué no hay departamentos, casas en alquiler? ¿Qué perciben ustedes? Bueno, por un lado, esto de que hay, según la localidad, ¿no?, las características por ahí de las localidades, puede haber una escasez de oferta. Por otro lado, hay una situación que siempre la ha hecho el mercado inmobiliario, que es retirar oferta para especular con los precios y poder aumentar. Como hoy nosotros tenemos una ley que nosotros decimos que es un piso normativo, que hacía casi 40 años en la Argentina que no teníamos una ley de este tipo que regule un poco algo que quedó totalmente desregulado, que es el mercado de alquileres.
no hay órganos de contralor, no hay sanciones y no hay un Estado presente en este tema. Entonces queda liberado, como generalmente se dice, a la oferta y demanda, y queda liberado a que quienes tienen vivienda en alquiler, que nosotros siempre hacemos la misma aclaración, una cosa es, una situación puede ser un jubilado que compensa su jubilación con un alquiler, o aquella persona que puede tener un alquiler de 1, 2 o 3 casas. Ahora, nosotros lo que apuntamos es al gran mercado inmobiliario con propietarios que tienen 50, 100, 150 viviendas en alquiler y que nadie los regula ni controla. Entonces, tenemos la ley, no se cumple, no hay órganos de contralor y hay un Estado que en sus distintos niveles está totalmente ausente. Entonces, termina esto. Una relación que es totalmente asimétrica, donde una parte se juega el techo, la vivienda, la familia, el poder estar en un lugar, la estabilidad, y la otra parte generalmente lo toma como parte de su rentabilidad y parte de un negocio. Entonces ahí no hay ningún tipo de equilibrio y siempre la parte más débil termina aceptando las condiciones. Es decir, nosotros, por ejemplo, yo estoy en Neuquén Capital, a 100 kilómetros de Vaca Muerta, todo el mundo habla de Vaca Muerta, pero en definitiva nosotros hoy tenemos una situación que nos eleva los precios, las empresas petroleras generalmente son las que pagan los alquileres, el costo de vida se eleva y la verdad que el salario no alcanza para poder cubrir los alquileres y termina en esta situación grave que tenemos de muchas familias que no pueden alquilar, que son desalojadas, que tienen que compartir, ciudades que expulsan en definitiva, que hacen que uno tenga que ir a alquilar un lugar un poco más económico en las afueras, ¿no? Entonces, y en lugares como están ustedes, con un desarrollo inmobiliario muy importante, terminan siendo también, digamos, expulsivas esas ciudades, porque en definitiva el gran mercado inmobiliario, nosotros decimos en Neuquén, por ejemplo, pasa lo que está pasando en Capital Federal, Rosario, Córdoba Capital, donde tenés edificios que son de lujo, pero que están vacíos, ¿no? Que no hay inquilinos, porque hay un gran mercado inmobiliario concentrado que cada vez va concentrando un poco más y que en definitiva no le interesa tener inquilinos, ¿no? Y que está atado a la renta petrolera, a la renta del mercado financiero, en las localidades turísticas con una situación muy grave, en Villa Langostura, en Villa Pehuen y Amoquehue, en San Martín de los Andes, en las localidades turísticas de Córdoba, ¿no? Y de todo el país se da un fenómeno en que los propietarios priorizan el alquiler turístico en muchos lugares en dólares y no para vivienda permanente. Y los mismos trabajadores y trabajadoras de la actividad turística no tienen dónde vivir, ni hablar de las situaciones que hemos tenido en la provincia de Neuquén, por ejemplo, con enfermeros, médicos, profesionales que han tenido que volverse a su lugar de origen porque esas localidades no tienen un lugar que les brinde para poder alquilar y vivir. Entonces hacen contratos por 3 meses, los renuevan cada 3 meses cuando la ley dice que el plazo mínimo es de 3 años, y cuando llega la temporada alta te dicen se termina el contrato y le voy a alquilar al turismo. Como no hay ningún tipo de regulación, no hay sanción y la ley no se cumple, tenemos esta situación que la verdad que nos sorprende muchísimo porque no hay una política activa con respecto al acceso a la vivienda, al derecho a la vivienda, en este caso por contrato de alquiler. Sí, diremos también que gran parte del problema tiene que ver con la falta de acceso al crédito para la vivienda, para la construcción que hay en nuestro país, que termina siendo determinante. Federico, si me permitís, te corro un poquito de este tema concreto. Hemos estado hablando mucho de aquí respecto del temporal que pasó por Neuquén. Bueno, hablabas de Vaca Muerta. ¿Ha llovido mucho? ¿Cuál es la situación hasta ahora? Una situación complicada en Añelo, particularmente. Sí, claro. En las localidades vecinas, incluso la Neuquén Capital, la verdad que no llovió mucho. Fue completamente pero sí en Añelo, una situación muy dramática. Le contamos a la gente que no conozca mucho el mapa de por allí, que Añelo es el pequeño pueblito chiquitito que está en la zona denominada de Vaca Muerta, donde está el establecimiento, que está más o menos a 30 kilómetros de Neuquén. Exactamente, incluso con esto que se vio, de que es un desarrollo poco planificado, que explotó a partir de lo de Vaca Muerta, que hay un gran problema también, si lo llevamos al tema de vivienda, de acceso a la vivienda, y que está sobre las bardas y una geografía complicada que con la lluvia terminó teniendo derrumbes y la verdad que es una situación muy, muy grave.
Bien, bueno, estuvimos con Telediario Federal, Pablo, estuviste en el lugar relevando todo lo que significó la explosión de Vaca Muerta y cómo impactó. Estuvimos mostrándolo aquí también en la gente que vive en la zona. ¿Cuánto cuesta un alquiler en Neuquén, una vivienda de 2 habitaciones? Está en rondan los 170.000 pesos. La vivienda, por ejemplo, un departamento, un dormitorio, 105.000 pesos. Justamente el domingo pasado en la tapa del suplemento del diario Río Negro salió toda una nota que nos hicieron a nosotros, también a referentes inmobiliarios, a los distintos actores, y ese es el precio que se relevó a partir de los portales privados, que son los que fijan los precios, ¿no? Entonces, claro, es gravísima la situación. Es dramático. Los números realmente son gravísimos que manejan allí en todo el país, pero digo, ustedes especialmente tienen un problemón con esto. Totalmente. Por ejemplo, 170.000 pesos, una vivienda de 2 dormitorios, para ingresar necesitas el triple. Claro, para cerrar el contrato, el depósito, la comisión, claro. Exactamente. Hay viviendas de 3 dormitorios que rondan los 300.000 pesos, 350.000 pesos en Neuquén. Es increíble. Los números son increíbles. Y ni hablar en San Martín de los Andes, Villa Langostura, Pehuen, claro, localidades que son más chicas y que directamente no hay alquileres y que se fija, como decía anteriormente, en dólares, que ya hay ese tipo de contratos que son totalmente ilegales, pero bueno, en la práctica volvemos a lo mismo. Generalmente los inquilinos e inquilinas quedamos un poco a merced del condicionamiento de decir, bueno, lo acepto porque no me queda otra. Claro. El que lo puede pagar, el que lo puede aceptar. El resto claro, está muy complicado. Federico, una más, no te robamos más tiempo porque es interesante escucharte. ¿Por qué no le contás un poquito a la gente lo que ocurre justamente allí en la zona de Vaca Muerta con los trabajadores que llegan? Claro, no hay casas porque en definitiva casi ni escuelas había una que era muy chiquitita hace algunos años y van instalándose en lo que son, bueno, estos espacios de container que hemos visto, cómo se van transformando. Es muy particular todo allí, ¿no? Sí, totalmente. Nosotros hicimos un trabajo conjunto con investigadores del CONICET, de la Universidad Nacional del Comahue, y bueno, justamente se plantea esto, ¿no? Los precios que son exorbitantes, las ciudades que te van expulsando porque vas buscando alquiler en las afueras, te vas hacinando porque en definitiva las familias buscan compartir el alquiler o irse a un lugar más chico, o esto que vos planteás. Hace poquito una nota, acá en Cipolletti, que estamos cerquita, pegadito, ¿no?, con Neuquén, que es provincia de Río Negro, una familia que directamente se instaló con una carpa en un terreno. Hemos tenido desalojos con estafas en algunos barrios que directamente se alquilan piezas o se alquilan lugares así muy chicos. Quienes vienen de otras localidades a trabajar, tanto para la fruta, en el caso del valle, como el petróleo y también el turismo, hay que decirlo, y bueno, se la rebuscan, comparten esto de lo que decías del tráiler, bueno, un lugar donde poder pasar la noche, básicamente. Y lo que nos preocupa a nosotros como Federación de Inquilinos, que nosotros avanzamos con muchas reuniones, incluso hace poco tuvimos una reunión con Matías Lames, el ministro de Turismo, ponen el tema en agenda, pero en definitiva realmente no hay ninguna política activa, no hay ninguna medida. Hoy los países europeos, algunos congelaron el precio del alquiler cuando vas a renovar, otros pusieron topes, otros tienen precios de referencia, obviamente que tienen un órgano de contralor y una justicia que funciona, y nosotros estamos liberados a esto, a que el inquilino y el propietario tengan una situación muchas veces conflictiva porque no se cumple la ley. Hacemos el trabajo de la Federación de Inquilinos de asesorar, de acompañar. Cada vez hay más organizaciones de inquilinos y bueno, vamos en ese camino de la lucha de que en algún momento en la Argentina se vuelva a retomar una política que garantice el derecho a la vivienda, que es el acceso a la vivienda, en este caso por contrato de alquiler, lo que decimos siempre nosotros, queremos alquilar de forma justa y que se pueda vivir básicamente, y ni hablar de poder proyectar a la vivienda propia, pero en esta situación directamente no te permite proyectar ni vivir. Entonces
la verdad que la situación a nivel nacional es muy complicada, particularmente en Neuquén, con estas características de un lugar que se dedica al petróleo, ¿no? Tenemos esa particularidad de que te va elevando los precios y te va complicando cada vez más, todo lo que decíamos, ¿no? Claro, Federico, bueno, en Europa hay países también que le ponen multas a las viviendas ociosas, esto es para fomentar que las pongan en alquiler. Y es muy importante lo que decías, porque uno no le puede pedir a los propietarios o al mercado que tengan fines humanitarios. Ellos tienen fines de lucro, el que tiene que actuar es el Estado, interviniendo para garantizar el acceso a la vivienda a quienes lo necesitan. Federico, te agradecemos mucho tu tiempo, ha sido muy amable. Muchas gracias a ustedes como siempre. Un abrazo, hasta luego, gracias. Un abrazo grande.